Un cordial saludo a todos ustedes, que Dios les bendiga. Vamos ya finalizando lo que es el devocional que hemos estado realizando del libro del Éxodo y hoy estamos en el penúltimo capítulo, hoy estamos en el capítulo 39 y vamos a estar revisando un pequeño detalle que se menciona al final de este capítulo, pues como hemos dicho en algún otro momento, los capítulos que van desde el capítulo 35 hasta el capítulo 39 son básicamente una repetición de lo que ya se mencionó respecto de los implementos que debían tener los utensilios del tabernáculo de la presencia del Señor. Ahora pues en este capítulo 39 no es la excepción, encontramos básicamente que se describe cada uno de los implementos, de los utensilios que van a ser usados, pero al final, cuando se trata de la entrega de todos estos elementos, encontramos una frase que nos llama a la memoria, una frase que aparece en el libro del Génesis. Vamos a ver lo que dice en Éxodo capítulo 39, versos 32 y nos vamos a saltar al 42 y 43. Dice así la palabra del Señor. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. En conformidad a todas las cosas que Jehová había mandado a Moisés, así hicieron los hijos de Israel toda la obra. Y vio Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho como Jehová había mandado, y los bendijo. Como hemos mencionado en esta última porción del capítulo 39, se entrega ya toda la labor realizada por Bezaleel y Aholiab en manos de Moisés, el cual observa toda esta labor que ha sido realizada, se describe punto por punto todo lo que se ha entregado, y lo que dice el texto bíblico al final nos recuerda al libro del Génesis. En primer lugar, nosotros vemos que dice, y fue acabada toda la obra del tabernáculo, el tabernáculo de la reunión, e hicieron los israelitas tal como Jehová lo había solicitado. En toda esta primera porción encontramos una relación con lo que es el Génesis capítulo 1 y 2, donde se habla de la creación del universo. Y el texto en ese caso nos habla de que Dios había acabado toda la obra de la creación y en el séptimo día había descansado. En este sentido es como que hay un paralelismo entre el Génesis 1 y Éxodo 39, dándonos a entender que así como Dios creó el universo y luego se puso a descansar en el séptimo día, en este caso el pueblo de Israel trabaja en toda la obra que Dios les ha encomendado y al final va a descansar. El texto nos plantea que durante 9 meses estuvieron en este proceso de preparación de lo que es el tabernáculo. Y el texto en el capítulo 40, verso 1 nos dice que en el primer día del primer mes del segundo año de haber salido de Egipto, el pueblo de Israel preparó el tabernáculo ya para la consagración y la puesta en marcha de los sacrificios. Así que en cierto modo es como que estuviéramos diciendo que estos 9 meses fueron esos 7 días de Dios y este primer día del primer mes del segundo año de la salida de Egipto era ese reposo en el cual ellos estaban entrando a través del pacto. La segunda conexión que encontramos con el libro de Génesis, con la creación de manera particular, está al final del capítulo 39, donde dice que vio Moisés toda la obra de los israelitas y la bendijo. Es lo mismo que encontramos en Génesis cuando Dios mira todo lo que había hecho y bendijo Dios la obra de sus manos. Nosotros encontramos aquí solamente una diferencia. En el un caso, Dios dice y vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Mientras que en este otro texto dice que vio Moisés lo que habían hecho los israelitas y vio que era conforme a lo que Jehová había pedido. En este sentido, pues, lo que hacen los israelitas es bueno, y es bueno en gran manera en la medida en que ellos han hecho todo de acuerdo a lo que Dios había solicitado. Así pues, nosotros sacamos 2 reflexiones como para considerar en nuestro tiempo actual. En primer lugar, la obra de nuestras manos es bendecida por Dios en la medida en que nosotros aprendemos a hacer todas las cosas conforme a lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Si Dios nos ha entregado una responsabilidad, si Él nos ha entregado una labor para realizar, hagámoslo de tal manera que nosotros podamos honrar y exaltar a Dios por medio de lo que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Y cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos haciendo es recibir de Dios la bendición que Él quiere darnos. Él también mirará que lo que hemos hecho, por cuanto lo hemos hecho para Él, es bueno y es bueno en gran manera. Y bendecirá Dios la obra de nuestras manos.
La segunda cosa que también nos llama la atención de este texto, como hemos dicho, es la conexión que existe entre lo que es la creación y el tabernáculo. Y algunos estudiosos del texto bíblico consideran que lo que se está planteando es que este tabernáculo es como una especie de microcosmos, una especie de representación de lo que es el universo. En el centro, en el corazón del tabernáculo, está el lugar de la presencia de Dios, está el lugar santísimo donde Dios estaba. Y en ese lugar no se podía entrar. Y es curioso notar que el texto bíblico nos dice que la tela que cubría ese lugar santísimo venía con un grabado de 2 querubines que cubrían ese lugar, que es similar a lo que eran los 2 querubines que estaban en la puerta del Edén y que no permitían que ningún ser humano ingresase. De igual manera, nosotros encontramos que en el texto bíblico se nos menciona la menorá, es decir, esa lámpara que tenía varios brazos y que se asemeja a un árbol, como el árbol de la ciencia del bien y del mal, o como el árbol de la vida que se encontraba en el centro del jardín del Edén. De igual manera, hay otra frase que es interesante. En el libro de Números, en el capítulo 3, versos 6 y 7, se nos dice que Dios les encargó a los levitas que se encargaran de servir y de guardar el tabernáculo, que son 2 palabras que son exactamente las mismas que se les dice a Adán. Cuando él le entregan el huerto del Edén, le dice que debe guardar y que debe labrar la tierra. La palabra para el español se traduce como labrar, pero en el original dice servir la tierra. Así que servir y guardar son las mismas cosas que hacía Adán en el Edén y lo mismo que hacían los levitas en el tabernáculo. Así que es una especie de microcosmos donde en el centro se encuentra Dios. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Nosotros somos, como los israelitas, en ese lugar, los que estamos fuera del tabernáculo y que solamente podemos entrar a la presencia de Dios purificando nuestras vidas. Y todo el proceso de purificación ya ha sido enseñado en los capítulos anteriores. Sin embargo, como hemos dicho en esas ocasiones, lo que a nosotros nos recuerda es que Jesucristo ya ha hecho la obra para que nosotros podamos ser purificados por medio de la sangre de Cristo. De tal manera que ese velo que tenía los 2 querubines ha sido roto y ahora nosotros tenemos acceso al Edén de Dios, al paraíso de Dios, a ese lugar donde Dios nos espera para que podamos pasar con Él por toda la eternidad. Un desafío para la vida de santidad, un desafío para la comunión con Dios. Así que aprovechemos, trabajemos y hagamos que Dios bendiga la obra de nuestras manos y mientras esperamos que Dios nos lleve hasta su presencia, donde estaremos morando con Él por toda la eternidad. Que Dios te bendiga.